Bueno, pues hola a todos. Mi nombre es Javier y bueno, os voy a hablar sobre técnicas avanzadas de orquestación en Kubernetes. Mientras no me traicione el manera positiva, si me vaya al final, como con el principio. Simplemente quería preguntaros, bueno, todos sabéis lo que es Kubernetes, ¿lo estáis usando en desarrollo, producción? No os atrevéis, entonces ya ahora os iré enseñando inseguridades y seguridades sobre ello. Entonces, bueno, explicar qué es Kubernetes. Kubernetes es un orquestador de contenedores que se encarga de abstraernos de la infraestructura que tenemos por debajo y nos presenta una capa mucho más sencilla de manejar a la hora de desplegar nuestros servicios. Kubernetes está basado en unos manifests que sirven para declarar de forma específica nuestros servicios, cómo queremos que se orquesten y demás. Lo más sencillo que tenemos, por ejemplo, son los servicios. Los servicios sirven para enrutar el tráfico que entra a nuestro clúster. Tenemos luego los pods, los secretos, que básicamente nos sirven para gestionar configuraciones y introducirlas correctamente a nuestros servicios, como por ejemplo un contenedor de Nginx, que es un servidor web, si queremos introducir de forma segura las claves SSL, algo que no debería manejarse así a la ligera. Y finalmente las propias cargas de trabajo, que por ejemplo este es un ejemplo de cómo se desplegaría mejor un WordPress, exponemos un puerto y así de sencillo. Obviamente no es todo tan sencillo. Toda esta presentación está basada en un proyecto con el que estoy trabajando ahora en Telefónica, que es la cuarta plataforma. Para los que no conozcáis aún la cuarta plataforma, que se presentó en el Mobile World Congress del año pasado, es un conjunto de servicios desplegados ante todo tipo de condiciones. Nos encanta usar multicloud, nos encanta meter persistencia dentro de un clúster, es decir, tenemos un clúster de Kafka, un clúster de Postgres, un clúster Elasticsearch, todo metido dentro de Kubernetes para realizarlo lo más portable posible. No manejamos directamente las máquinas sueltas. Entonces, por eso pongo la imagen de un avión que realmente, o sea, del motor de un avión que realmente es así de complejo. Ahora me voy a centrar más en la parte del scheduler de Kubernetes. El scheduler es el programador de tareas que tiene Kubernetes y que es básicamente el que se encarga de decidir a dónde va a ir cada tarea que nosotros queremos programar. ¿Vale? Puede resultar que cuando nosotros tenemos nuestro clúster de Kubernetes recién colocado, a lo mejor tal vez en una nube como Google, y decimos, bueno, Kubernetes lo ha hecho Google, todo está perfectamente controlado y demás, pensamos que se va a programar de todo, va a encargarse de todo, va a la perfección, y en el fondo lo hace, pero si tenemos servicios que siguen más o menos sus pautas, en el momento en el que metemos dos servicios más distintos y demás, nos la puede liar y podemos empezar a ver las cosas borrosas. Entonces, pues para que lo sepáis simplemente, el scheduler se encarga básicamente mediante un montón de reglas que pueden ser requeridas o pueden ser prioridades, que ahora explicaré, de elegir dónde va cada pod. Cada pod es cada carga de trabajo que se programa en el clúster de Kubernetes. Estas son ¿cómo decirlo? Los predicados por defecto, mejor dicho, las reglas por defecto que tiene Kubernetes si no tocamos nada más y usamos, por ejemplo, los manifiestos que puse al principio, que simplemente lanzamos a lo mejor un WordPress o cosas así. Entonces tenemos dos tipos, las que son predicados que son obligatorias, es decir, el programador de tareas de Kubernetes va a sacar una lista de todos los nodos de nuestro clúster y en base a estos predicados va a ir excluyendo de esa lista los nodos que no cumplen. Tenemos por ejemplo, nodos que estén, me refiero con memoria RAM muy usada, que tengan el disco bastante lleno, que en sí estén sanos, es decir, que tengan la red correctamente, y finalmente que la declaración de nuestro pod que hemos hecho encaje dentro de del espacio disponible, reservado, planificado para ese nodo en concreto. Y después tenemos prioridades, que las prioridades es sobre ya la selección final de esos nodos que han hecho los predicados, asigna pesos
a distintos nodos, pero no obliga a usar uno de ellos en concreto. Simplemente les da puntos por cumplir ciertas prioridades. Entonces tenemos, por ejemplo, la de Selector Spread, que básicamente se encarga de hacer de forma automática que si tenemos dos cargas de trabajo iguales, intentar que no caigan en el mismo nodo donde ya hay una carga de trabajo de ese tipo. Intenta después el list requested, intenta usar los nodos que menos cargas de trabajo tienen en general. Después intenta con el image locality intentar usar nodos que tengan ya, por ejemplo, nuestra imagen de Docker o nuestras dependencias para evitar tener más tiempo usándose. Y finalmente los límites de recursos que tengamos puestos para ese nodo. Entonces, al fin y al cabo, se plantea una planificación y el Kubernetes Scheduler va a ir detectando dónde va a ir cada cosa y hasta que llegamos a este tipo de situación. Básicamente es que todo lo tenemos así de bonito, definido, hemos metido nuestro Postgres, hemos metido nuestra base de datos, etcétera, etcétera, hasta que de repente vemos que en uno de los nodos coinciden dos tareas que no queremos. ¿Y cuál es la solución? Pues o la mala solución es que ese comando básicamente significa es borro esa carga de trabajo y vuelvo a forzar a que Kubernetes vuelva a elegir ejecutar el algoritmo para decidir dónde cae, o podemos, podemos jugar a la lotería o pueden venir las affinities al rescate, que ahora os explicaré. Tenemos más métodos para poder solucionarlo, como por ejemplo son las reservas de CPU y de memoria, que nos permiten a lo mejor reservarnos un nodo completo, pero a diferencia de lo que habló Rubén al principio, las reservas de memoria no nos sirven para separar el clúster y tener espacios aislados. Es decir, las reservas afectan a todos los recursos de un nodo, da igual su namespace. Otra de las opciones, que es muy clásica en casi cualquier otro orquestador, es la de las labels, not selectors. Básicamente es decir que nuestra carga de trabajo use solo los nodos con una etiqueta apropiada. ¿Esto qué pasa? Que no podemos hacer soluciones complejas, como a lo mejor nodos de la región A que tengan instancias de tipo X. No podemos hacer ese tipo de solapamientos. Y acabamos al final, pues, rollo controlador aéreo, pero a la mala manera, es decir, manejándose pegatinas para saber por dónde van los aviones. Entonces, por eso os decía que vienen las affinities al rescate. Y las affinities hay dos tipos, las que son requeridas y las que son preferidas. Si os imagináis, pues las requeridas son los predicados, las preferidas son las prioridades que hemos visto antes en el plan de ejecución del programador de tareas. Y luego tenemos tres tipos, las que son afinidades de nodo y las que son afinidades y antiafinidades de pod. Es decir, ahora os explicaré en detalle muy rápidamente. Las de nodo nos sirven para elegir o descartar un nodo en concreto, y las de pod es para elegir o descartar nodos en base a los pods que ya tienen programados dentro de ese nodo. Estas son una de las etiquetas, como os estaba mencionando antes, que tienen los nodos, y con estos nombres son etiquetas por defecto independientemente de la nube en la que estemos, incluso si estamos en bare metal. Y básicamente nos pueden indicar muchos valores sencillos para usar independientemente de la nube en la que estemos, y de esa manera podemos filtrar. Entonces, por ejemplo, la primera sería Node Affinity. Node Affinity nos permitiría, por ejemplo, hacer un filtrado requerido por nodos en las zonas. Si os fijáis, queremos filtrarlo por las zonas de Amazon. En Estados Unidos es de 1A y 1C. De esa manera, sin más, se descartan todos los nodos que hayan en la 1B. Esto todavía no es complicado, pero es un predicado y sobre la lista completa de nodos de nuestro clúster descartaría. Después pasamos a algo más interesante, como no queremos que, no obligatoriamente, pero no queremos a lo mejor preferiblemente que usemos nodos que estén etiquetados como producción o staging, es decir, queremos que vaya algo como desarrollo. Entonces, en este ejemplo, el affinity de preferred no nos garantiza que no vaya a ir, por ejemplo, a ese nodo de producción, por eso sigue en verde, pero va a tener muchas más posibilidades de ir, por ejemplo, a desarrollo. Ya me la he liado. Vale.
Y ahora, para explicaros las pod affinities y anti-affinities, vamos a hacer un pequeño ejercicio con 3 servicios simples. Una base de datos, una aplicación web típica, podría valer incluso hasta la de un blog, y una caché que tengamos, como por ejemplo Varnish. Os quiero explicar, antes de enseñaros los manifiestos completos, qué significa esta etiqueta en concreto, topology key, que la veréis ahora, y estas 2 etiquetas que os la habéis visto en la lista anterior, y os explico. Topology key es cómo queremos agrupar los nodos de esa lista que se usan para ir excluyendo primero con los predicados y después con las prioridades. Es decir, los predicados no se calculan por nodo exclusivamente, sino por un grupo de nodos, y podemos reducirlo simplemente a los nodos específicos usando hostname, entonces cada nodo es como un grupo separado, o podemos agruparlos por zonas o a lo mejor por etiquetas o lo que necesitemos. Entonces, simplemente, por ejemplo, con este pod affinity hacemos que la tienda, por ejemplo, de aplicaciones o simplemente la tienda web caiga en la misma zona donde haya nodos, donde ya esté una carga de trabajo de base de datos. Con esto conseguimos, por ejemplo, pues a lo mejor evitar latencias exageradas entre subzonas de nuestro clúster. Y en este caso es una affinity requerida, entonces siempre va a ir a una zona donde en cualquiera de los nodos de esa zona ya haya un pod de la base de datos. Pero luego queremos a lo mejor una segunda afinidad, que sería preferida, es decir, queremos que la tienda intente caerlo, si es posible, en el mismo nodo donde ya tenga una carga de trabajo de caché, para que ya el procesamiento sea lo más rápido posible. Igualmente esto no le quita, que por eso volvemos otra vez al verde claro y más brillante, que caiga todo a lo mejor también en un nodo con la base de datos. O puede caer en un nodo sin absolutamente nada, porque ya estamos con las afinidades preferidas. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Usamos una pod anti-affinity y filtramos de nuevo por hostname y decimos que no queremos bajo ningún concepto que nos caiga un pod de la tienda en un nodo donde exista una carga de trabajo de base de datos. Otros ejemplos que pues, os voy a poner sobre affinities y demás son básicamente, por ejemplo, si quisiésemos repartir nuestras cargas de trabajo en vez de por hostnames, es decir, por máquinas, queremos asegurarnos de que se reparten entre zonas. Entonces, por ejemplo, si usásemos aquí un pod anti-affinity, que básicamente diría que no caiga un proxy en el mismo nodo donde ya cae otro proxy, si lo usamos por nodo, por hostname, nos asegura que no va a caer en el mismo nodo, pero no nos asegura que caen en distintas zonas. Si lo usásemos por zona, nos lo separaría. Otro ejemplo, por ejemplo, para casos de seguridad es, aunque nadie podía prever lo que ha pasado con Spectre y con Meltdown, siempre a lo mejor es bueno evitar que haya cargas de trabajo más expuestas y que caigan en el mismo nodo que nuestras cargas de trabajo más críticas. Entonces podemos hacer un anti-affinity por seguridad para evitar que una carga de trabajo, como es la base de datos, no caiga en un mismo nodo donde pueda haber una carga de trabajo más vulnerable o más expuesta. Ahora os voy a explicar otra segunda técnica avanzada bueno, yo las llamo avanzadas, pero me parecen realmente específicas cuando queremos definir correctamente nuestra infraestructura. Y es cuando queremos coordinar 2 despliegues de cargas de trabajo en Kubernetes a la vez. Coordinarlo uno es sencillo, Kubernetes ya nos hace el trabajo difícil, pero si hacemos 2 cambios a 2 cargas de trabajo, Kubernetes, si no tiene ninguna regla por defecto, va a empezar a hacer cambios en los 2 a la vez. Y a lo mejor queremos garantizar que no se vaya a pasar las 2 a la vez o que vayan una a una, pero entre 2 despliegues a la vez. Entonces, pues es lo mismo de equilibrar, no sé si conocéis esta viñeta de los Simpson, de equilibrar la sal y el azúcar en la pecera. Entonces, para el rescate vienen las pod disruption policies. Un ejemplo que voy a poner va a ser con un clúster de Zookeeper y de Kafka. Entonces, si tenemos un clúster de Zookeeper y Kafka, podemos hacer lo siguiente, y es en una pod disruption budget en la que queremos decir que en el conjunto de queue, que es el cuadrado azul, no queremos que haya, o sea, queremos que como máximo
haya uno no disponible, una carga de trabajo. De esa manera, si aplicamos dos cambios a la vez al set de Zookeepers y al set de Kafkas, Kubernetes solo va a ser capaz de forma voluntaria de tirar una carga de ellas abajo para realizar cambios. De esa manera puede ir evolucionando todo. Otra forma de declarar esto es que queremos siempre como mínimo dos disponibles. Entonces, en el caso de la derecha, tenemos simplemente para decir que si tuviésemos un despliegue con a lo mejor decenas de réplicas, a lo mejor siempre queremos tener una garantía que Kubernetes por acciones voluntarias no vaya a destruir más infraestructura y nos deje menos de 2 réplicas disponibles en un momento dado. Y también podemos definir estas mismas características en vez de por números fijos, que a lo mejor no escala cuando nosotros escalemos el número de réplicas, lo podemos definir por porcentajes. Entonces, podemos definir lo mismo, un mínimo disponible para los consumidores. Queremos que haya un 66%, porque siempre queremos que sea mayor y de esa manera podamos seguir consumiendo a un mayor ritmo del que producimos. Y arriba, pues, al revés. Quiero contaros una cosa más, que sería tema de enrutado de red dentro de Kubernetes y cómo asegurarnos para hacer que sea actualizable en el futuro sin necesidad de tener pérdidas de tiempo. Kubernetes por defecto ya tiene muchos mecanismos, que por ejemplo Rolling Update, va levantando réplicas una tras otra y nos va cambiando nuestra infraestructura porque siempre es necesario hacer cambios. Y bueno, pero en el caso de los servicios, una cosa que descubrí y que me gusta mucho sería algo como esto. Nosotros tenemos a lo mejor un despliegue en el que vamos a tener un cambio de puerto y, por ejemplo, queremos cambiar de puerto una instancia en una versión a otra, del 3000 a 8080, y tenemos nuestro servicio. Nuestro servicio entra todo el tráfico por el puerto 80 y sale por el puerto 3000 del anterior. ¿Cómo lo actualizamos esto sin evitar pérdida de servicio durante un rolling update? Realmente necesitamos todas las instancias de MyApp2 ya actualizadas o disponibles para que no tengamos una pérdida de servicio o una degradación de servicio. La solución es darles nombres a los puertos y especificárselos en los servicios. De esta manera, este servicio no va a balancear al puerto 3000, sino al puerto que se llama HTTP de lo que tenga seleccionado. Entonces podemos seguir levantando instancias y demás. También sirve a la hora de hacer health checks para no tener valores repetidos a nivel, me refiero numérico, número de puerto, y tenerlos por nombres. Entonces hacemos referencias como si fuesen variables, lo cual es bastante más mantenible a la hora de trabajar con manifiestos de Kubernetes. Y bueno, no sé si he ido a toda velocidad y tal. A lo mejor tenéis más preguntas y si no, pues tendréis ganas del café y demás. Así que si tenéis alguna pregunta. Buenas. Una de las preguntas una de las cuestiones que muchas veces tengo con Kubernetes o, bueno, Mesos, al final un orquestador que hace una especie de sistema operativo en la nube para desplegar cosas, es las cosas que os he comentado, por ejemplo, con Kafka o Elasticsearch o una base de datos. ¿Funcionan bien en esos casos, en el sistema de que hay que replicar? Por ejemplo, yo que sé, en Elasticsearch se te cae un nodo, espera un minuto y si no empieza a replicarlo, un shard a otra de las máquinas. Muchas veces entiendo que un API está bien porque necesitas más carga, levantas más máquinas y ya está. Pero en el caso de que tengas persistencias o, pues eso, en Kafka, la replicación de, yo que sé, 3 o 5 máquinas por cada tópico y demás, ¿funciona bien? Es que muchas veces me cuesta ver el sentido a esas cosas por el hecho de que, no sé, a veces manejarlo en una sola máquina y demás me parece más sencillo a decir, ponme 5 Kafkas y que Kubernetes pueda decir, pues ahora te paro una porque la voy a meter a otro lado y tengas que replicar esos datos sin que tú lo hayas querido. Sí, te procedo a responder a esto. Básicamente todos los orquestadores siempre han tenido ese gran problema a la hora de definir cómo definir correctamente nuestras clases de trabajo que se consideran mascotas, ¿vale? En este caso Kafka, Postgres, Elasticsearch son una de ellas. Y te voy a responder partiendo de que estás en una nube, ¿verdad? Vale. En vez de replicar los datos, lo que Kubernetes ha conseguido de forma bastante
eficiente es desacoplar volúmenes sueltos en esas máquinas y los reacopla en la máquina de destino apropiada. Dependiendo la nube, tenemos ya experiencias en la plataforma de que ciertas nubes son mucho más lentas a la hora de hacer ese trabajo. Te puedo decir que en AWS son exactamente 20 segundos, lo que tarda en desacoplar el disco de la máquina antigua y acoplarlo a la correcta o lo que sea necesario. Y luego, por el otro lado, a la hora de definir ese tipo de infraestructura, Kubernetes tiene una primitiva que se llama stateful sets, que básicamente permite tener réplicas con identidad propia. Es decir, si te quieres, por ejemplo, definir 3 réplicas de Kafka, pues siempre vas a tener un Kafka 0, un Kafka 1, un Kafka 2, y el Kafka 0 siempre va a montar el disco del Kafka 0, el Kafka 1, el Kafka 1, el Kafka 2, el Kafka 2, de esa manera. No sé si ha sido muy amplio o te... No, perfecto. Sí, esa era la idea que tenía. Por defecto funciona bastante bien ya out of the box, aunque si, por ejemplo, quieres compartir mucho tu infraestructura y no quieres tener nodos 100% dedicados a unas tareas, vas a tener a lo mejor que hacer uso de estas affinities que he explicado para evitar que caigan ciertas cosas donde no deben o tal. ¿Más preguntas? Vale, pues muchas gracias.